8:11 en este gobierno de la mañana Z101 retomamos el comentario de Manuel Conde y por supuesto los debates con tranquilidad y democracia en la cabina. Willy Rodríguez. Yo creo que en el fuego del debate a veces uno comete algunos excesos, más que todo por la pasión. Creo que tengo una admiración y respeto fuera del ambiente, de la cofradía, del compañerismo de trabajo. Siempre he respetado y he dado seguimiento a todos aquí en la emisora, muy especialmente a don Álvaro, pero de manera muy particular a Nayib Echaide, por la vehemencia con la que defiende sus argumentos. Quizás esa misma vehemencia es la que nos lleva tal vez a decir cosas que no corresponden en estos debates, que no pueden estar por encima de esa solidaridad, de esa objetividad que nos obliga. Me referí de manera inapropiada en mi comentario a Nayib Echaide, retiro ese término y le pido unas disculpas a mi querido compañero Nayib Echaide. No hay una necesidad, no había una necesidad de utilizar ese término y en lo absoluto representa respeto, mi real sentimiento hacia ti, Nayib. No lo has mencionado, no le has pedido excusas por lo que dijiste y yo lo tengo grabado. Le dijiste un tono ofensivo, gratuito, le dijiste balaguerista. No, pero bueno. Yo, disculpas aceptadas de mi parte, humildemente. Terminó ahí la discusión. Y ahí terminó eso. Adelante, Manuel. Bien. Entonces, decíamos que nos sentimos satisfechos con nuestro partido, porque se impulsó una reforma que no solamente se centró en temas banales, como era el tema de la reelección, que el mismo presidente de la República, como ha dicho don Álvaro, ha dicho que es un tema que está fuera de tiempo, que no es momento de hablar de ese tema. Pero sí, y se abordó en los estatutos del partido, y reitero, no es una permisión, sino que aquel tema que se dejó sobre la mesa se aprobó, así como otros tantos que ponen a tono los estatutos del partido en el orden adecuado. Pero también se dio inicio a ese proceso convencional que es necesario para la renovación de los cuadros dirigenciales del partido. Y sobre ese proceso tenemos grandes esperanzas. Sigan o no sigan las autoridades actuales que han hecho un buen rol, han hecho un buen papel. Fue tan bueno el rol que hicieron que se alcanzó la primera magistratura del Estado y que se tiene un dominio prácticamente casi pleno de ambas cámaras legislativas y un número importante de alcaldías a nivel nacional. Pero fue un trabajo también que fue importante y que iniciaron primero el primer presidente del partido y su primer secretario general, su secretario general Jesús Vázquez y Andrés Bautista, su primer presidente. Pero sea cual sea la autoridad nueva que sea electa, que sea elegida en un procedimiento, un proceso democrático y abierto y que sean las bases las que al fin de cuentas tomen la decisión. En otro orden ya y finalmente, quisiera referirme a un tema que ya ha abordado don Álvaro Albelo y que es un tema recurrente en José Luis Mendoza, que es el tema de la educación, pero específicamente con la decisión o la postura que está asumiendo la ADP con relación a la asistencia a las escuelas. Yo entiendo que la ADP debe reflexionar su enfoque, debe reflexionar sobre su decisión de no concurrir a las aulas. No hay razones para continuar lesionando a los más humildes en la República Dominicana y son los datos que hablan por sí mismos. Estamos en una situación especial, nadie lo va a negar. Vivimos el año pasado una pandemia, fue una amenaza que todos vivimos y de manera muy particular cada quien y que se llevó muchas vidas. Hoy estamos en un repunte por una variante que es menos lesiva y así se ha demostrado. Pero decíamos, y así lo dicen los organismos internacionales, que el último lugar que se cierra son las escuelas. Y es el primer lugar que se abre. Y hay varios estudios que establecen que ese es el lugar más seguro para nuestros niños. Pero sobre todo a los niños más humildes. En el sector público gravitan más de 1.800.000 niños. 1.800.000 niños. Y se proyectó que el ausentismo y la deserción escolar aumentaría de un 9%, que era lo normal, a un 13 o 17% en el periodo de la pandemia. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, Conde. Ahora bien, o sea, ¿por qué responsabilizar a la ADP cuando el propio Ministerio de Educación dice que la asistencia es voluntaria? Porque también hay que ver a veces las ambigüedades con que se toman las decisiones,
por no tomar decisiones. Pero voluntaria no es correctas. igual a suspensión. Para el estudiante, pero es lo mismo que estamos hablando. Para el maestro. Pero te estoy hablando voluntaria, correcto. Ahora bien, voluntaria para el estudiante. Pero también te dice que hay que llevar una prueba PCR. Y tú hablas de 1.800.000 niños. Una prueba PCR. Se hicieron la prueba PCR para llevar a esos muchachos a la escuela. O sea, hay una serie de condiciones. Hay una serie de condiciones que independientemente de la voluntad del ministerio no se van a cumplir, son incumplibles. Y cuando tú ves, por ejemplo, el sector público, pero vámonos a los colegios privados. Los colegios privados no lo paga el Estado Dominicano. Vete ahí al colegio que está ahí a ver si hay un muchacho en la escuela y vete a cualquier colegio de aquí del Distrito Nacional. Todos están dando la Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, mira, a lo que me refiero es el tema. Hay una realidad en estos momentos y los padres quieren proteger a sus hijos porque es una combinación donde tú tienes que el hecho de que tú estés vacunado con una dosis, 2 dosis o 3 dosis no implica de que el Omicron, que es una variable muy contaminante, no contamina a un maestro y no contamina a un niño. Mira, Felipe, razón tienes en muchos puntos. Ahora, con relación a la convocatoria, ¿qué padre va a mandar a un hijo a la escuela si sabe que su profesor no va a ir? ¿A qué? No, y sí se A estar en el aula como una oveja. Eso es lo primero. Si no hay una disposición del maestro de estar en el aula de clase, por más convocatoria que haga el ministerio, no hay ni habrá una afluencia de estudiantes a las escuelas. Lo segundo es, con relación a lo que tú comentabas, las pruebas y demás. Lógico, siempre y lamentablemente hay ciertas deficiencias de parte de la administración y del mismo Ministerio de Educación. Esas previsiones han y deben de tomarse y deben facilitarse los medios para realizarse esas pruebas PCR. Ahora, con relación a la educación privada, señores, no podemos compararnos con el grueso de la población. En los estudiantes que pertenecen a las élites, donde están nuestros hijos, tienen acceso a Internet, tienen acceso a computadoras, tienen acceso a aplicaciones y a profesores que están formados adecuadamente para formar a través del Internet. Pero esos estudiantes, hay una estadística que se publicó, una encuesta que se publicó, que establecía que próximo al 84% de los hogares no tenían Internet, no tenían la capacidad de pagar Internet. 83.4 para ser más preciso, aquí me aclara mi querido compañero Jesús Nova. Entonces, imagínense, si el 83.4% de los hogares dominicanos no tienen acceso a Internet, no se pudo hablar como no se pudo hacer en el año en que se cerró la escolaridad y se cerró prácticamente el país, no se pudo hacer de forma virtual, sino a través de los medios televisivos y radiales. Imagínense con una realidad que golpea en la cara y es que la mayoría de la población no tiene la posibilidad de tener acceso a Internet, y mucho menos a un medio o un dispositivo para educarse como están las élites. Esos colegios tienen la posibilidad de tener herramientas a disposición para formar a nuestros hijos. El grueso de la población no tiene ese privilegio. Lo que yo creo que nosotros debemos, yo calculé 12 días, desde que se anunció la apertura, que no se hizo la apertura, hasta el 31 de enero, son 12 días laborables. Nosotros venimos ahora, cada semana de esta tiene un día menos. Tuvimos la semana pasada un día menos, esta semana es completa, pero la semana que viene son 4 días. Y creo, Felipe, que hasta el momento, en ningún momento se ha hablado de volver a la virtualidad. No se ha hablado de utilizar plataformas tecnológicas para este año escolar. Lo que está diciendo la ADP sencillamente es posponer el inicio del año escolar por una semana o 2 semanas en lo que este pico de contagios que tenemos baja. Ellos dijeron hasta el 31. Ayer, 31 de enero, ayer 7.400 y tantos casos de COVID en el día de ayer. Y todos estos días han estado por encima de 6.000. Entonces, sencillamente es esperar unos cuantos días más que baje la cantidad de casos para ir a las escuelas de manera presencial. No, y además de eso diría yo, y discúlpame, Conde, que te interrumpa, prepararnos para el 31. ¿Qué estamos haciendo? Y por eso favorezco la propuesta de don Álvaro. Yo creo que aquí lo que tienen que sentarse en una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, gobierno, maestros, asociaciones de padres, que ayer lo vi reclamando, pero yo digo, pues perfecto, vamos a ver qué vamos a hacer nosotros. Necesitamos pruebas PCR. Bueno, pero tenemos 10 días para dotar a todos esos estudiantes de pruebas PCR. Vamos a hacer un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para que todos los estudiantes que dice el ministerio que necesitan una prueba PCR para entrar,
cuáles son los mecanismos de bioseguridad para entrar al aula. Vamos a tomar el tema de la temperatura para saber cuando un niño tiene una temperatura alta y se le permite entrar o no a un aula. O sea, vamos a utilizar estos 10 días que nos quedan para crear mecanismos de seguridad que nos permitan a nosotros evitar mayor nivel de contagio cuando tú estás acumulando 40 o 50 estudiantes en menos de 60 metros cuadrados. El día de ayer, Conde, me puse a buscar, la hemeroteca está ahí. Esa es la ventaja, que ahora los periódicos son ahora portales que imprimen versiones, no es como antes. Y me puse a buscar el retorno a clases de octubre pasado, octubre-septiembre, y también hubo oposición por parte de la ADP. O sea que es una actitud consistente en el tiempo, con y sin elevación de los contagios. Es así. Pero yo me concentro en las estadísticas, señores. Dentro de un levantamiento que hizo Educa, más de 20,000 estudiantes en el periodo de la pandemia desertaron de la escolaridad. Es una cifra alarmante, y eso son datos verificados en cuanto a inscripción. Ahora, la proyección que se hizo y que pudiera ser quizás más cruda, supera con creces a ese número. Pudiera ascender hasta los 100,000 estudiantes, que en un universo de 1.800.000 es una cifra muy importante. Sin medir la reducción de la calidad que representó esa educación a distancia, y ahora seguir faltando a las escuelas los niños. Señores, la UAS hizo una publicación, no ha vuelto a publicar esos resultados, del año 2005, donde establecía que el 55% de los estudiantes que tomaban la prueba diagnóstica que se hace al ingreso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tenían las aptitudes necesarias para realizar estudios universitarios. El mismo Ministerio de Educación en el año 2013 publicó los resultados de unos exámenes que realiza el Instituto Técnico Superior, donde establecía que el 70% de los estudiantes que tomaban los exámenes de acceso a ese instituto reprobaban. Y cuando se verificaba el examen de matemáticas, ese número ascendía a un 90%. Pero no basta con esos datos que estoy ofreciendo. Están las pruebas PISA y las demás evaluaciones que se hacen, que dicen y dan cuenta que el sistema educativo dominicano no funciona y no funciona bien. Y esas situaciones se exacerban con estos métodos a distancia, con este ausentismo en este momento provocado por la tosudez de el último lugar en matemáticas. Imagínense. Entonces, con una situación como la que tenemos, un día cuenta. Un día es importante. Llamamos y apelamos, que ya lo ha hecho don Álvaro Albelo con su enfoque siempre genial. Llamamos, por favor, a la sensatez, a la ADP, para que deponga un poco esta posición igual. Perdona que te interrumpa, pero yo no estoy de acuerdo en algo que tú acabas de señalar. El problema, la causa de esos números que tú estás dando no están en función de la cantidad de horas recibidas en un aula presencial. Eso responde a problemas mucho más profundos, a un problema que comienza con la calidad y la cualificación de nuestros maestros. El modelo de educación que llevamos, la currícula que aplicamos. O sea, no es en función de la cantidad de horas que se pueda agotar en un salón de clases. Sí, no estamos de acuerdo, no estamos en desacuerdo, estamos totalmente de acuerdo. El tema de la educación dominicana tiene orígenes multifactoriales, estamos totalmente de acuerdo, Julieta, en tu enfoque, para enriquecerlo. Son muchos los factores. Ahora, de que pesan mucho las horas que se dedica a la educación en las aulas, sí. Nuestros estudiantes en la República Dominicana, los de la educación pública, son los que menos horas reciben de clase casi de todo el hemisferio. Entonces, tenemos que robustecer también esta parte. Por eso llamamos a la sensatez. Teniendo nosotros un sistema educativo deficiente, con resultados tan deleznables, tan deficientes, no podemos de ninguna manera aplaudir la decisión que ha tomado, una decisión errónea que esperamos pondere la ADP, la Asociación de Profesores de la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.